Vamos a continuar con nuestro cronograma. Ahora vamos a ir a la siguiente ponencia. Interconexión, operación y mantenimiento de centrales eólicas, que está dirigido por el magíster Jorge Fernández Daer. Ingeniero industrial, opción electrónica de la Universidad de la República, Uruguay. Actividad laboral relacionada con ensayos, mediciones e investigación y desarrollo en áreas de media y alta tensión. Participó en confección de normas tanto a nivel local en Uruguay como internacional a través de la IEEE. Fue presidente del capítulo de Potencia e Instrumentación y Medidas en Uruguay, presidente de sección en Uruguay, presidente de la Instrumentación y Mesmerizing Society del IEEE. Le damos una bienvenida, por favor. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Vamos a tomarnos el tiempo para no pasarnos. No miren para ahí porque no hay nada, no pudimos resolver un problema técnico, así que va a ser solo acá la proyección. Bueno, la idea de esta presentación es continuar la de ayer, ¿no? Pero en realidad la de ayer tenía más que ver con las obras de un parque eólico. Hoy vamos a ver qué pasa una vez que ya el parque eólico está funcionando, ¿no? Operación, vamos a hablar de operación y mantenimiento, ¿no? La parte de operación justamente es la explotación de la central de generación, ¿no? Y básicamente se reduce a manejar la generación de esa central a partir de las consignas que se reciben de los despachos de carga, ¿no? El despacho de carga le dice, ¿no? Qué potencia activa tiene que entregar o qué potencia reactiva tiene que entregar. Básicamente es eso, ¿no? Estas cosas obviamente se manejan todas automáticas, en los parques eólicos no hay gente, ¿no? Simplemente se reciben señales vía SCADA y las centrales reaccionan acorde, ¿no? Me quedé también sin esto. No funciona. Bueno. No, lo que pasa es que está pidiendo esto. Ahora sí. Sí, es eso, sí. Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, justamente operar la central entonces implica hacer maniobras en las redes eléctricas internas de la central, ¿no? Y ahí básicamente tenemos dos grandes áreas. La red colectora de media tensión, que es la que recoge la energía generada en cada aerogenerador y la lleva a la subestación, y también maniobras propias en la subestación, ¿no? Donde, bueno, hay que hacer maniobras, ya sea en alta tensión o en media tensión, dependiendo de las características de la central, ¿no? Perdón, ahora sí. Bien, los contratos de operación y mantenimiento que se estilan normalmente cubren generalmente estas tres áreas, ¿no? Y ya arrancan en la construcción. Normalmente pasa que la empresa que hace la construcción generalmente también se queda con la operación y mantenimiento durante X cantidad de años, ¿no? Todo depende de cómo le cierren los números, es un negocio, ¿no? Muchas veces también se negocian entre ambas partes un periodo de garantía, pero también una extensión de garantía. Se paga un poco más, pero bueno, me quedo tranquilo que tengo unos años más de garantía de los equipos. Y también, esto ya es más difícil, ¿no? Una vez que se terminan todos estos periodos, si estoy conforme con quien me está operando y manteniendo la central, capaz que negocio también un periodo adicional de post-garantía, ¿no? Ahí ya obviamente los equipos ya no tienen garantía, pero por lo menos tengo la empresa que está operando y manteniendo la central. Hay distintas formas de medir, porque a ver, esto termina en un contrato entre dos partes, ¿no? Y alguien tiene que medir lo que hace el otro para pagarle, ¿no? Entonces básicamente los métodos más usados, vamos a mencionar dos acá, uno se basa en la disponibilidad temporal de la central, que básicamente se calcula, está muy simplificado, ¿no? Capaz que la fórmula es mucho más complicada, pero el tiempo de un periodo, por ejemplo, acá se pone un año menos el tiempo de indisponibilidad. Indisponibilidad quiere decir que la central no puede generar, por X razones, no está funcionando, ¿ah? Se restan esos dos tiempos y se divide sobre el tiempo del periodo. O sea, sería un año menos, qué sé yo, 10 días sobre un año, ¿ah? Y en base a esto se paga al que está operando y manteniendo la central. Esto es muy fácil de calcular, ya ven que hicimos una cuenta ahora nomás, ¿ah? Y es muy utilizado. Tiene desventajas, porque esto en realidad mide solo la velocidad de la respuesta y no un trabajo bien hecho, ¿no? Porque yo me puedo apurar con tal de bajar este tiempo, hacer las cosas mal, ¿no? Con tal de que pueda arrancar así nomás, ¿no? Pero el trabajo no está bien hecho. Bien, otra forma que parece un poco más justa para ambas partes, ¿no?
es medir la producción en un periodo sobre lo que se pudo haber producido. Estamos hablando de tanta energía generada sobre la que se pudo haber generado. Obviamente hay temas de discusión, por eso dice, pueden ser conflictivos, ¿no? Pues, bueno, ¿cuánto pudo haber generado? Ese es el punto difícil, ¿no? Hay que medir viento, hay que tener modelos matemáticos muy finos para poder decir, usted debió haber generado 100 megavatios y en realidad me generó 98. Bueno, es un poco eso. Pero en realidad esto no solo mide la velocidad de respuesta, sino que también tiene que ver con la calidad del trabajo, porque con el parámetro, con la fórmula anterior yo puedo entrar, si tengo 30 máquinas, entro 29 y la última que no la pude hacer funcionar la dejo, pero cumplí en el tiempo. Acá no, acá me están pidiendo que cumpla en tiempo y en potencia también. Bien. Los contratos cubren una cantidad de aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué instalaciones son objetos? Hay que fijar fronteras, ¿no? Hasta acá llego yo, de aquí para acá, no tengo nada que ver. Hay que confeccionar planes de trabajo, ¿no? También se tiene en cuenta todo lo que es afectación del medio ambiente, como toda instalación humana, algún impacto tiene, por más que sean renovables y todos los pintan de color verde, no son tan verdes, ¿no? Hay que definir bien qué personal se está afectado al servicio, qué horarios, sobre esto es fundamental, los tiempos de respuesta ante emergencias, porque como les dije, acá en los parques no hay nadie, ¿no? Solo va gente cuando hay una emergencia. Cuáles son las responsabilidades, e incluso también responsabilidades sobre el stock de repuestos, ¿no? Eso también se discute cuando se están hablando de los contratos, ¿no? Consumibles, herramientas, etcétera. Seguros, ¿no? Daños y pérdidas, seguro de responsabilidad civil. Acá participan muchos abogados, en definitiva, ¿no? Bien, en la parte de mantenimiento, entonces, tenemos distintos aspectos, ¿no? El típico mantenimiento preventivo, que es el que se hace normalmente en forma regular, en base a periodos, ¿no? Y mantenimientos correctivos cuando hay problemas. Algo falló, hay que arreglarlo, ¿no? Y también tenemos una división entre lo que son tareas mecánicas, ¿no? Y tareas eléctricas. En realidad, si uno mira el porcentaje de trabajo que lleva mantener un parque eólico, el grueso del trabajo son tareas mecánicas, no eléctricas. Pero bueno, como acá somos todos eléctricos, no me voy a hablar de la parte mecánica, voy a hablar de la parte eléctrica, ¿no? Pero tengan en cuenta que generalmente las tareas, es más, es así que las tareas eléctricas están siempre supeditadas a las tareas mecánicas. O sea, cuando hay una parada, porque tengo que hacer una parada, un trabajo mecánico, es que se aprovecha y se hacen trabajos eléctricos. Muy difícilmente sea al revés, que se tenga que parar por tareas eléctricas. Bien, seguimos. Creo que de vuelta. Bien, para que tengan alguna idea, por lo menos de la parte más mecánica, que es lo único que vamos a ver de lo mecánico y lo general, después vamos directo a lo eléctrico, ¿no? Hay todo un tema de seguridad, ¿no? No se puede subir así nomás a un aerogenerador, ahí van obreros trabajando en un aerogenerador allá en Uruguay, ¿no? Gente haciendo inspecciones mecánicas adentro, en la parte donde está el aero, un ejemplo de cuál es el equipamiento de seguridad que se requiere para poder subir, ¿no? Y hay algo que no puse acá, pero ya los comento, hay que pasar incluso hasta por un psicólogo para poder subir ahí. Y no se rían porque es cierto, no a cualquiera lo dejan subir a un aerogenerador. Bien, ahora sí vamos a la parte eléctrica, que creo que es lo que más nos interesa a nosotros, los eléctricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aerogenerador en sí mismo, ¿no? El equipo que genera la energía a partir del viento, hay una serie de ensayos, por ejemplo, ensayos de aislación, ¿no? Básicamente es lo único que se hace en un aerogenerador. Es una máquina rotativa, un generador, y no importa que sea un aerogenerador o un generador de un grupo diésel o lo que sea, ¿no? Básicamente se hace un ensayo de aislación en el estator, midiendo resistencia de aislación e índice de polarización, y se hace un ensayo, no muy común, pero por eso me gustó mostrarlo, porque no es muy común, también la capacidad que tiene esa aislación de soportar impulsos de alta tensión, ¿no? Para todos estos ensayos hay normas, ¿no? Ahí les pongo un listado de cuáles son las normas que se utilizan en este caso, ¿no? Y ahí les muestro algunas imágenes de cómo es el interior de un aerogenerador. No sé si se ve muy bien, pero bueno, acá tenemos el eje, vendría a estar, está la caja multiplicadora y el alternador, y ahí hay operarios trabajando. Ven que los ambientes son muy reducidos, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar en esas condiciones, ¿no? Acá hay un ejemplo de un ensayo justamente de aislación, donde se ve todos los bornes de conexión de los cables de baja tensión, ¿tá? Que para hacer el ensayo hay que sacar todos estos cables, para ensayar solo el generador que está acá, ¿tá? Y un equipo de ensayo, y básicamente lo que se ve como resultado
Este es el que yo le decía, ensayo para soportar impulsos de alta tensión. Son justamente el impulso, ¿no? Si uno ve, no se ve muy bien acá lamentablemente, pero hay curvas de distintos colores. Eso es porque es un ensayo trifásico, son las 3 fases. Si alguna de esas fases tuviera un problema, daría una curva distinta, ¿no? En la parte de aparatos de maniobra, ¿no? Tenemos lo que son o interruptores, ¿no? O seccionadores bajo carga o seccionadores sin carga, ¿no? Ahí tienen alguna imagen de un sector de una playa de alta tensión. En el caso de los interruptores de alta tensión se miden la resistencia de los contactos para que tengan alguna idea de los valores, ¿no? Estamos hablando de una resistencia de 50 microohmios, ¿no? Son valores muy, muy bajos, ¿no? Y también otra cosa que se mide son los tiempos de accionamiento, ¿no? O sea, no se olviden que un disyuntor, un interruptor, tiene que abrir cuando hay un cortocircuito, no solo cuando hay que hacer una maniobra. Entonces ahí lo que se pide es que sea lo más rápido posible para despejar una falta. Idea de los tiempos, aquí tienen. La apertura anda en el entorno de los 50 milisegundos, ¿no? Y los tiempos de cierre generalmente son mayores, pero no importa, porque es el cierre, ¿no? Lo crítico es la apertura, cuando hay que despejar una falta, ¿no? Muy bien. Hay equipos específicos para hacer esos ensayos. Acá hay una imagen de un equipo cualquiera, hay varios fabricantes, ¿no? Básicamente se conectan sensores de contacto, ¿no? Y simplemente se opera el disyuntor, se hace abrir y cerrar y esto mide tiempos, ¿no? Ahí hay un ejemplo de, acá, esta lamentablemente no se ve, pero bueno, acá está en blanco y negro y se ve las 3 fases, ¿no? Y cómo se ve el cambio de estado, ¿no? Esto no sé si es un cierre o una apertura, no importa, pero tenemos un cambio de estado en cada una de las 3 fases, incluso acá ven los rebotes que se dan en los contactos, ¿no? Eso es normal, ¿no? Ningún contacto es perfecto, que simplemente pasa de abierto a cerrado sin tener rebotes, ¿no? En la parte de seccionadores ya es un equipo mucho más sencillo, ¿no? Algunos son motorizados y otros son manuales, ¿no? Algunos son seccionadores comunes, otros son con puesta a tierra, ¿no? Incluso hay pantógrafos, vamos a ver alguna imagen ahora. Acá hay muy poca cosa para hacer, realmente lo único que se mide es la resistencia de contactos, que también anda en el entorno de los microohmios, ¿no? Y en el caso de que sean motorizados, se mide el consumo del motor y el tiempo de maniobra. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lubricación, estado mecánico, etcétera, de un motor. Es un simple motor que mueve partes nada más, ¿no? Para que vean, me está matando la internet. Sí. Sí, pero es que si no lo cierro no... Sí. Bueno, seguimos. Ahí tienen algunas imágenes de seccionadores. Acá tiene un seccionador rotativo, ¿no? Se abre por acá por el medio y gira. Y acá tenemos un seccionador pantógrafo, es una especie de, bueno, como un pantógrafo mismo, ¿no? Que eso sube y hace contacto con la barra de alta tensión arriba. Acá tenemos mediciones, operadores haciendo medidas de resistencia de contactos, ¿no? Ahí es justamente uno de los contactos es pero acá también tenemos otro contacto entre el seccionador y el cable, ¿no? Son varias medidas que hay que hacer de resistencias. Otro equipo, y este es el fundamental de una central, aparte de los generadores, ¿no? Pero el transformador es por donde pasa toda la energía. O sea que si el transformador falla, ahí tengo un caso grave de falla porque me quedo sin toda la energía del parque. Si fuera un aerogenerador y yo en una central eólica tengo 30 o 40 o 20, no sé cuántos aerogeneradores, y me falla uno, en realidad el parque sigue funcionando, genero menos potencia. Pero en este caso no, el transformador es único y si falla, cae toda la central, ¿no? Por eso es un equipo crítico en este tipo de instalaciones. Hay normas también, ¿no? Yo siempre recomiendo, lean las normas, que para eso están, sobre todo las normas IEEE, que son básicamente un libro, un texto, más que una norma. Algunos, no vamos a ver todos, obviamente todos los ensayos que menciona la norma, porque si no pasaríamos una semana hablando de eso, ¿no? Vamos a ver los principales. Por ejemplo, medida de resistencia de bobinados, ¿no? Estas son medidas comparativas y la tolerancia en las medidas es un 5%. Hay que hacer correcciones por temperatura y hay una cantidad de complejidades más que no vamos a ver ahora, pero algo tan sencillo como medir una resistencia en estos casos puede ser muy complejo, ¿no? Otro ensayo es la relación de transformación y polaridad. Esto es básicamente la relación de vueltas. Si yo tengo un transformador de 30 kilovoltios a 150 kilovoltios, el cociente entre los dos es la relación, ¿no? Ahí la tolerancia es de un 0,5%, es bastante más estricta. También ensayos de aislación, lo mismo que vimos en aerogeneradores, también se hace. Generalmente a todas las máquinas eléctricas se le hacen ensayos de aislación, ¿no? Se hace con un megómetro. Las tensiones de ensayo pueden ir desde los 500 hasta los 5000 voltios, ¿no? Y esto da una idea de cuán limpio o seco está el exterior, las superficies de los aisladores, ¿no? No, si tuviera una falla dentro del transformador también lo detecta, ¿no? Perdón.
Capacidad de factor de potencia, o tangente delta, como ustedes lo pueden conocer, es más conocido por este nombre, tangente delta. Ahí se utiliza un puente Schering, y se utilizan tensiones de ensayo que van desde 100 a los 10.000 voltios. Básicamente, lo que pretende este ensayo es ver cuán ideal es la aislación del transformador, ¿no? Si fuera ideal tendríamos un condensador y nada más, puro, ¿no? La resistencia esta sería infinita, pero la realidad no es así. En la realidad esta resistencia existe, tendrá valores muy altos, pero existe. Entonces, hay un desfasaje entre, o sea, el caso teórico sería corriente y tensión desfasado 90 grados, ¿no? Es un condensador. Esto es teoría electromagnética básica, ¿no? Pero como hay una resistencia, se desfasa un pequeño ángulo delta, ¿no? Y ese es el ángulo que mide el puente Schering, ¿no? Obviamente, cuanto más chico es este ángulo, mejor, ¿no? Para que tengan ideas de, no le puse valores. Valores de tangente delta, 0,5%, son valores bajos. Hay otro parámetro que se mide no muy comúnmente, pero está bueno mencionarlo porque cada vez se estila más esto en el mundo, ¿no? Que son las descargas parciales. Descargas parciales son pequeñas descargas, tal como dice el nombre, son descargas parciales, no totales. Si fuera una descarga total, sería un arco, ¿no? Una falla intempestiva, ¿no? Estas son pequeñas descargas que no sacan de servicio ningún equipo, ¿no? Pero existen, ¿no? Se producen en huecos o pequeñas fallas, ¿no? O contaminaciones de los aislantes, ¿no? Y esas descargas generan pulsos de corriente de baja amplitud y corta duración. Es muy difícil medir descargas parciales, ¿no? Realmente los equipos, para que tengan una idea, acá se muestra cómo se hacen las conexiones del ensayo. Son equipos que se conectan a la alta tensión. Acá tenemos justamente la parte de conexión a la alta tensión, que son generalmente condensadores de muy buena calidad, ¿no? Y equipos electrónicos. Y básicamente lo que uno ve son imágenes de este tipo, ¿no? Donde la información que uno recoge es en este eje la fase de 0 a 360, en este eje la amplitud, y en un tercer eje, sería un 3D, en 2D, digamos, ¿no? Es el color el que da la información. Esto depende de cada fabricante, ¿no? Pero básicamente ustedes ven que todos dan lo mismo, ¿no? Esa información está dada de distintas maneras, pero se entiende. Otra forma de medir descargas parciales también es por métodos acústicos. Aquí tienen donde se pone en la cuba de un transformador, por ejemplo, una especie de sensor auditivo, ¿no? En realidad no se oye porque son de altas frecuencias, y uno puede ver en una pantalla o puede escuchar las descargas internas. También se hacen ensayos a los bushing de los transformadores, ¿no? Hay que ver, yo que sé, una inspección visual, nivel de aceite, también se mide la tangente delta y descargas parciales, ¿no? Ahí hay algunas imágenes de un bushing antes de ponerlo adentro en el transformador, antes de montarlo, ¿no? Hay otro ensayo también que se está pidiendo cada vez más, que es en inglés se le dice Frequency Response Analysis, sería análisis de la respuesta en frecuencia, ¿tá? Y básicamente esto es un ensayo eléctrico pero detecta deformaciones mecánicas, ¿tá? Y detecta deformaciones en los arrollados, en el núcleo. Es un ensayo comparativo y siempre se hace al inicio porque es cuando el transformador está nuevo, 0 kilómetros. Entonces ahí yo tengo una referencia, después lo comparo, ¿tá? Básicamente, no vamos a entrar en detalle, pero tengo una caja negra, el transformador vendría a ser una caja negra con Rs, Ls y Cs en su interior. Y lo que hago es un diagrama de Bode. Le meto una señal, ahí está, le meto una señal sinusoidal, acá se ve un resultado de un ensayo donde se ve la frecuencia en este eje, cociente de dos tensiones, acá están las conexiones en los dos bushings de un transformador, y la respuesta en frecuencia, ¿ah? Es un típico ensayo de electrónica que se hace en un equipo que no es electrónico, es eléctrico. Después, el otro componente importante que tenemos en un transformador es el aceite aislante. Vamos a ir medio rápido. Es aceite mineral, derivado del petróleo generalmente. Es un fluido aislante, por eso se llama aceite aislante. Brinda rigidez dieléctrica, digamos, ¿no? Pero tiene algunas otras funciones más. Bueno, perdón, me faltó esto. Es un medio de transporte del calor, evacúa el calor del interior del transformador hacia los radiadores para que se enfríe el transformador. Pero tiene una función que es muy importante, ¿no? Para los que hacen diagnóstico de los equipos, ¿no? Los mantenimientos preventivos y todo. Es que para mí es un medio de diagnóstico. Es como en el ser humano cuando uno va al doctor y el doctor le dice vaya a hacer un análisis de sangre. Esto es igual, ¿no? El aceite vendría a ser la sangre del transformador, ¿no? Insisto, no vamos a entrar en mucho detalle, pero acá tienen una lista de cuáles serían algunos de los tantos ensayos que se le puede hacer a la sangre del transformador, ¿no? Al aceite, ¿no? Acidez, color, etcétera. Vamos a ver algunos, los más comunes, ¿no? Bueno, lo que quería comentar es que también, en base a los resultados de estos ensayos, uno puede clasificar el estado de ese aceite desde que está todo bien, ¿tá? Como dice acá, satisfactorio para uso continuo, hasta el peor caso que es, ojo, esto está muy mal, hay que cambiar el aceite o hay que hacer algo, ¿tá? Acá tenemos un ejemplo de uno de los ensayos, el índice de neutralización. Esto básicamente consiste en
ver cuán ácido está el aceite. El aceite no puede estar ácido porque me come el papel, ¿no? El papel que yo tengo dentro del transformador lo come el ácido, ¿no? Hoy se utilizan todos equipos electrónicos, simplemente uno pone una muestra de aceite, aprieta un botón y en el display aparece el resultado, ¿no? Lleva tiempo porque es un proceso químico, pero se hace automáticamente. Lo mismo la medición de color. Bueno, la medición de color es muy sencilla, ¿no? Incluso con esta foto ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Este es aceite nuevo y en el otro extremo tenemos aceite muy deteriorado ya, ¿no? Muy oscuro. Básicamente uno ve el color, lo compara con tablas estándares y puede tener una idea de cuán deteriorado está el aceite, ¿no? Hay otro ensayo, el de rigidez dieléctrica, que básicamente es, acá tenemos un equipo también automático, ¿no? Se pone la muestra de aceite, se aprieta un botón y el equipo empieza a subir una tensión hasta que salta un arco, ¿no? En el aceite. Ese valor es importante, se anota. ¿Qué más? Tensión interfacial, ¿no? Ahí no sé si se ve bien en la foto, pero se pone agua y aceite, que no se mezclan obviamente, pero la superficie que queda entre los dos líquidos tiene una cierta resistencia, ¿no? Y lo que se hace es pasar, a ver si hay otra imagen, creo que no hay otra imagen. Se hace pasar un aro, ¿no? De platino a través de esa superficie, de esa interfaz, como dice ahí, entre los dos líquidos, y la fuerza que se necesita para romper esa superficie es lo que se llama tensión interfacial. Cuanto más fuerza sea necesario hacer, mejor está el aceite. Muy bien, seguimos. Tangente delta, hoy hablábamos que tangente delta se hace en el transformador completo, también se hace en el aceite, ¿no? Como un ensayo separado, ¿no? El ensayo es el mismo, es un puente sharing también, ¿no? Contenido de humedad es otro ensayo muy importante porque, a ver, ustedes saben muy bien que todo lo que es eléctrico no se lleva muy bien con el agua, ¿no? Entonces, si hay agua dentro de un transformador es un problema, ¿no? Entonces, también hay equipos hoy electrónicos donde uno pone la muestra y simplemente le dice qué cantidad de agua tiene. Para que tengan, a ver, algunos se hace una idea de cuánta agua puede haber. Agua hay siempre, ¿no? ¿Cuánta agua puede haber dentro de un transformador, de un aceite? Partes por millón. Estamos hablando de muy pequeñas cantidades de agua, ¿no? Estos equipos tienen que ser muy sensibles para poder medir eso, ¿no? Después este para mí es el ensayo fundamental, es el ensayo de gases disueltos. ¿Por qué? Porque es muy sensible, es la detección más temprana que uno tiene de problemas adentro de un transformador, ¿no? Y uno con este ensayo puede detectar arcos, descargas parciales, sobrecargas, sobrecalentamientos, simplemente midiendo los gases que se generan adentro del transformador, ¿no? Una descarga eléctrica dentro del transformador genera gases. Se miden esos gases con estos ejemplos de equipos que yo les mostré acá, ¿no? Y en base a la cantidad de gases que tengo y la combinación, etcétera, etcétera, puedo decir si el transformador tiene alguno de estos problemas, ¿no? Bueno, esto es una lista simplemente de los gases que se generan y los fenómenos que se pueden estar ocurriendo adentro del transformador. Y para que vean fotos de transformadores abiertos, para que vean qué cosas se pueden detectar. Acá se ven zonas carbonizadas, ¿no? Que si bien el transformador sigue funcionando, no lo saca de servicio, pero a la larga esto va a terminar generando una falla dramática, ¿no? Bueno, estos ensayos justamente permiten ver cosas tan pequeñas como esto. Estos son contactos, ¿no? Ven que acá hay dos contactos que están recalentados y los demás están nuevitos. El transformador sigue funcionando sin ningún problema y no hay ningún otro ensayo que detecte este problema, salvo el de gases, porque es muy sensible, ¿no? Bueno, normas, como siempre, ¿no? Simplemente ténganlas, cuando les interese los pueden leer. Vamos a cambiar de equipo, ahora vamos a los cables de media tensión. Hay muchísimo cable de media tensión en las centrales eólicas, kilómetros, para que tengan ideas, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de distintos tipos de cables, ¿no? Todo depende de, por ejemplo, por ejemplo es un cable trifásico, ven que ahí tienen los tres cables, ¿no? En un solo cable, ¿no? Los tres conductores, perdón, en un solo cable, o cables monofásicos como estos, donde se tira un cable por cada fase. Si uno hace un corte de un cable de media tensión, tiene un montón de capas, ¿no? Y no todas son capas conductoras o capas aislantes, incluso hay algunas capas que son semiconductoras, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de campos eléctricos muy intensos, ¿no? En una sección que de repente es de este tamaño nada más, ¿no? Tenemos 30 kilovoltios adentro de un cable de esta sección, ¿no? Entonces es bastante más complejo que un simple cable de baja tensión, ¿no? Bueno, y después toda la parte de terminales, uno con un cable de baja tensión lo único que hace, le pela la punta, le hace un rollito y lo atornilla y listo, ¿no? En media tensión no es así. ¿Cómo le llaman acá? Muflas. Bueno, nosotros le decimos terminales, ¿no? Son todos los accesorios que o sea, el cable se le tiene que poner todo esto para que no se produzcan arcos. Si no, normalmente, si uno hace lo que hace con cable de baja, saltan arcos por todos lados, ¿no?
También hay, por ejemplo, cables enchufables, uno sobre otro. Ven, estos son la parte del terminal y acá sale un cable y acá sale otro cable. ¿Da? Se pueden enchufar uno arriba de otro. Es más fácil. No tengo que estar atornillando cosas, simplemente enchufo uno arriba de otro. ¿Da? Y también los cables se deben ensayar. Todo en una central se tiene que ensayar. Y ahí tenemos dos ensayos, básicamente, el de alta tensión continua o lo que se estila más normalmente hoy, ¿da? Que es un ensayo de muy baja frecuencia. No estamos hablando del orden de una décima de hertz o 0.01 hertz. ¿Ah? Alta tensión, pero de muy baja frecuencia. ¿Ah? Para que vean algunos equipos, acá tienen un equipo de alta tensión continua. ¿Ah? Son equipos transportables, pesados, pero transportables. ¿Ah? Yo qué sé, entre 50 y 100 kilos en total. ¿Ah? O sea, se pueden transportar en una camioneta. Ahí tienen un ejemplo de un equipo de muy baja frecuencia. Acá están los cables, para que vean cómo se está haciendo el ensayo. Y esto es básicamente lo que uno podría ver, por ejemplo, un cable con descargas parciales, aparece estos patrones de carga similares a los que vimos hoy más temprano, ¿no? Eso quiere decir que hay un problema, ¿no? Sistemas SCADA, ¿no? El sistema SCADA lo que hace es monitorear y controlar las unidades generadoras, ¿no? No estoy hablando del SCADA que se conecta con la transmisora, ¿no? Este es un SCADA interno de la central, ¿no? Es propietario de quien construyó la central, ¿no? No es un producto estándar, ¿no? Y lo que hace es recoger datos de las turbinas, ¿no? Datos de las estaciones meteorológicas. No sé si ustedes saben que cada aerogenerador tiene una estación meteorológica propia, ¿no? Y también datos de la subestación elevadora. O sea que básicamente tenemos datos eléctricos y otra cantidad de datos que no son eléctricos, ¿no? Y también se pueden enviar comandos desde este SCADA. Yo puedo sacar del servicio un aerogenerador, ¿no? Puedo sacar toda la central si quiero, ¿no? Puedo hacer muchas cosas. No solo recoger datos, sino comandar la central, ¿no? Por ejemplo, puedo arrancar y detener cada turbina, ¿no? Individualmente. Puedo incluso manejar todo el sistema de orientación que tiene el aerogenerador, ¿no? Para un lado o para el otro, ¿no? O incluso la parte eléctrica, ¿no? Todo lo que son los disyuntores de la subestación propiamente dicha. Bueno, reportes, obviamente, todos estos sistemas, obviamente, la informática ayuda muchísimo en esto, todo lo que es curvas de potencias, históricos, ¿no? Estadísticas de fallas, datos de viento, etcétera, ¿no? Todo esto es datos que quedan, capaz que uno no los mira nunca, pero en algún momento puede ser interesante mirarlos, ¿no? El esquema es muy sencillo, básicamente lo que tenemos en cada aerogenerador, un sistema de comunicaciones formado por una fibra óptica que recorre toda la central, todo el parque eólico, termina en un servidor en la sala de comando, y esto siempre termina comandado y operado en forma remota. Generalmente siempre es de otro país, ¿no? Porque estas son multinacionales que tienen sus bases en algunas partes del mundo y construyen parques eólicos en todo el mundo. Y en el lugar donde está el parque eólico no hay nadie, ¿no? Esto es todo remoto, todo remoto. Algunas pantallas, lástima que las fotos no se ven muy bien, pero bueno, como les dije, cada fabricante, obviamente ustedes ven estas tres y son todas distintas, ¿no? Pero eso es como les dije, esto es propietario. Cada fabricante hace su SCADA como quiere, ¿no? Después, justamente una parte importante, del SCADA es que el SCADA solo no puede funcionar, es un software. Precisa en algún momento tocar hardware para que haga cosas, ¿no? Bueno, el hardware es lo que se llama una RTU o terminal remota, ¿no? Es un aparato que recibe señales de campo, ¿no? Y por otro lado recibe señales de software de un SCADA, ¿no? Y lo que hace es juntar los dos mundos, el mundo real del cobre, ¿no? Y el mundo etéreo, digamos, del software, ¿no? Y básicamente después hay pantallas donde se ven las alarmas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y creo que con esto ya nos va quedando poco. Bueno, un parque eólico obviamente tiene toda una red interna de potencia y de comunicaciones. Como yo les decía hace un rato, hay que conectar cada uno de los aerogeneradores a la estación elevadora, que es la que inyecta la energía a la red. Para eso precisamos cables de potencia, es lo que vimos hace un rato, los cables de media tensión. También, junto con los cables de potencia, se ponen cables de tierra para proteger la instalación frente a caídas de rayos, ¿no? No se olviden que esto está todo a la intemperie y generalmente son muy proclives a recibir descargas de rayos. Imagínense que cada uno de esos aerogeneradores es un pararrayos. Y lo otro que también, junto con toda la parte eléctrica, que es potencia y tierra, va la fibra óptica de comunicaciones que hablábamos recién, ¿no? Por eso tenemos tres componentes siempre en un sistema colector. Esto es un corte de una zanja, para que vean que una zanja en campo en realidad lleva todo, ¿no? Están los cables de potencia, la fibra óptica, los cables de tierra, hay una cantidad de complejidades más como planchuelas de protección para que no venga una excavadora, por ejemplo, y rompa un cable, ¿no? Que aunque les parezca mentira, es muy común, ¿no?
Y ahí ven algunas fotos, esto es en etapa de obra, obviamente, ¿no? Pero bueno, las zanjas donde se tiran los cables y después se tapa, va directo en tierra, ¿tá? Pero bueno, como tarea de mantenimiento, a veces un cable de este falla, hay que detectar dónde está la falla, ¿tá? Porque, a ver, todo es tiempo y dinero, ¿no? Yo no puedo estar desenterrando todo un cable, que son kilómetros, a ver dónde está la falla. Lo que hay técnicas de detección para tratar de ubicar con una tolerancia de, yo qué sé, 2, 3, 4, 5 metros, ¿tá? Pero es mejor eso. Ustedes dicen, qué poco preciso, ¿tengo que hacer un pozo de 5 metros? Sí, pero una cosa, yo prefiero hacer un pozo de 5 metros y no 30 kilómetros de cable. Esa es parte de las tareas de mantenimiento, ahí sí ya correctivo, ¿no? Porque ya son fallas en cables, ¿no? Bueno, ahí se ve la llegada de los cables justo en etapa de construcción, donde se ven los cables de potencia que entran a la base de hormigón. Ahí después viene el aerogenerador, obviamente, ¿no? Tendidos de cables, ahí se ven acá, esta foto creo que se ve bien donde están los cables de potencia, que son estos rojos, y este es el cable de tierra. O no, perdón, esta es la fibra óptica, perdón, este es un cable negro, eso es una fibra óptica, ¿no? Que obviamente también la fibra óptica es apta para enterrarse, pero tiene una cantidad de coberturas mecánicas para que esto no sea dañado ni en la obra ni en la operación, ¿no? Bueno, eso es un poco más o menos, y justito a tiempo, más sincronizado imposible. Bueno, ¿hay tiempo para preguntas? Se tienen 15 minutos para las preguntas. Si existiera una, por favor, para que las asistentes de sala les pasen el micrófono. Ya hay algunas. Hay dos por allá. Buenas. En cuanto a normas, ¿cada país debería tener una norma específica para los parques eólicos o se podría hacer una norma general para Sudamérica, para Norteamérica, para Europa, para América? Buen punto. En realidad, a ver, lo recomendable siempre es usar normas que ya están. ¿Por qué? Porque una norma recoge experiencia de muchísima gente y mucho tiempo. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos a inventar normas, ¿ah? Entonces, normalmente lo que hacen los países es adoptar las normas, como yo mencioné acá, IEEE o IEC también, dependiendo de lo que uno quiera, pero no se inventan las normas. Las normas hay que tomar lo que ya hay, ¿ah? Porque recoge experiencia. Sobre todo en los casos nuestros, que no tenemos mucha experiencia en esto, no sale muy bien algo inventado, seguramente, ¿ah? Pero se recomienda siempre tomar lo que ahí está. Aparte, otra cosa, hay que tener en cuenta que estas obras generalmente las hacen empresas multinacionales. Entonces, si nosotros pedimos cosas que en el resto del mundo no se piden, y nos vamos a quedar sin clientes. Esa es la verdad. ¿Había otra pregunta por allá? Bueno, allá, pobre, lo dejaron. ya van. Buenos días. Mi pregunta es de acuerdo a la construcción, digamos, para los generadores eólicos o el pedido, digamos, del tipo de generador. ¿Qué circunstancias, digamos, ambientales influyen mucho en esto? Porque yo creo que, digamos, entre distintos lugares en donde se coloca debe influir. Digamos, ¿cuáles son las principales que se deben tomar en cuenta? Buena pregunta también, sí. Si bien uno lo mira de lejos y todos los aerogeneradores son iguales, ¿tá? En realidad lo que tú decís es muy correcto. Hay que ver en qué lugar se va a instalar cada aerogenerador, ¿tá? Porque si hay que acordarse que adentro de la góndola hay equipos eléctricos, que normalmente uno los instala en una sala cerrada, acondicionada, etc. Ya no están así arriba. Entonces, lo que hay que hacer es proporcionar una cobertura, que generalmente es de fibra de vidrio. Lo que uno ve es una cobertura de fibra de vidrio, y dependiendo de humedad, temperatura, no sé si hay contaminación ambiental o no, ¿ah? Uno tendrá que darle distintos grados de protección, teniendo en cuenta lo que hay adentro, ¿ah? No es una cuestión estética, sino que hay que proteger lo que está adentro. Yo he visto, ¿ah? Casos de, por ejemplo, algunos aerogeneradores instalados cerca de la costa marina, ¿ah? Que quien hizo esa instalación no previó que, bueno, cerca de la costa, ¿qué hay? Humedad, ¿ah? Y arriba había transformadores que pasan a 30.000 voltios, ¿ah? Los transformadores duraron 2-3 años nada más, ¿ah? ¿Qué pasó ahí? El error fue ese, no tuvieron en cuenta las condiciones ambientales. Entonces tenía aberturas, esa cobertura, que si bien de lejos se ve cerrada, tenía aberturas para que entre el aire, para ventilar, etcétera, etcétera, pero así como entra el aire para ventilar, entra la humedad también. Y bueno, junto con la alta tensión, no se llevaron bien. Hay errores, ¿sabes? Uno dice, estas grandes empresas, ¿cómo se comen esas cosas? Y bueno, sí, se las comen. Buen día. Acá en Cochabamba se usa para generar electricidad lo que vienen a ser las centrales hidroeléctricas.
¿implementar un parque eólico me traería algún beneficio o ventaja sobre este tipo de centrales? Sí, está buena la pregunta, porque justamente uno lo que tiende a hacer, cuanto más avanzado está en temas energéticos un país, ¿no? Justamente lo que trata de hacer es diversificar la matriz energética para poder complementarse. Todas las fuentes de energía son útiles, todas, ¿no? Es más, en algunos países, por ejemplo, ¿no? Se está hablando incluso hasta del almacenamiento de energía en base a agua. Supónganse, por ejemplo, ¿no? Que durante la noche que el consumo humano baja, ¿tá? Yo tengo un exceso de energía eólica porque justo en ese lugar sopla el viento de noche, ¿tá? ¿Qué hago con esa electricidad? ¿Dejo pasar el viento? En algunos lugares, por ejemplo, se utilizan estaciones de bombeo para subir el agua a la represa de una represa hidroeléctrica. Justamente aprovechando las distintas características que tienen las distintas fuentes de energía, ¿tá? O almacenamiento en baterías, por ejemplo. Pero ahí requiere una especialidad, obviamente. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? Pero sí, es importante tener lo más diversificada posible la matriz energética. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estábamos. Parecería que sí. A ver, allá hay una. Muy buenos días. Quería consultarle, mencionó el tema de los sistemas SCADA. Me gustaría saber si existen simuladores de estos sistemas con el fin de poder investigar en el tema de las vulnerabilidades de seguridad que tienen estos sistemas. ¿Hay algún simulador en el cual se lo pueda trabajar? También buena pregunta. Sí, pero no te lo van a dar. Porque como dije, claro, esto es propietario. Yo estoy hablando del SCADA genérico, ¿tá? Que probablemente uno ha visto 1000 veces SCADAs en redes de transmisión, redes de distribución y todo, que ahí generalmente son cosas más abiertas, ¿no? Pero el mundo de los fabricantes de aerogeneradores es muy cerrado, ¿no? Se pelean muchísimo, tienen muchos secretos y ese justamente es uno de los secretos. No te van a dar nunca el SCADA. Es más, yo saqué esas fotos de contrabando. No, ojo, no digan que la saqué de contrabando porque capaz que ahora me esperan ahí afuera la policía. No, disculpe, algo más para poder tratar de complementar. Entonces, en el caso de que sean cerrados, eso tampoco significa que sean seguros. No, claro. Porque han habido casos, por ejemplo, en Rusia, que sistemas SCADA han sido hackeados y han afectado a sistemas centrales eléctricas, ¿verdad? No. A ver, la pregunta tuya no es trivial, ¿eh? El tema es que la gente normal como nosotros no tenemos acceso a eso porque es propietario, ¿no? A ver, también convengamos una cosa, ¿no? Esta gente tiene su sector de ingenieros especialistas en SCADA que están permanentemente investigando esas cosas, ¿no? Y tienen, yendo un poco a lo que tú, ahora entiendo más bien el fondo de tu pregunta, ¿no? La ciberseguridad, ¿no? Que hoy está muy de moda, porque el software se está metiendo en todos lados, ¿no? Y en las instalaciones, no solo en centrales eólicas, sino en general en lo que son redes eléctricas, hay una preocupación enorme por la ciberseguridad, porque como tú bien decís, los hackers les encanta meterse en todo lugar donde haya software, ¿no? Y estas centrales no escapan a eso, ¿no? Entonces tienen sistemas de seguridad y todo, pero yo no sé, no tengo estadísticas de falla porque eso se lo van a guardar ellos, no te lo van a divulgar, salvo que sean muy exitosos y les guste publicitarlo porque es un argumento de venta, ¿no? De todas maneras, un puntito nomás. No te olvides que el sistema SCADA no define un negocio. Yo no le voy a comprar un aerogenerador a un fabricante cualquiera por su sistema SCADA, se lo voy a comprar por su aerogenerador. En realidad, para mí, el sistema SCADA es algo transparente, ¿sí? Y cuesta muy poco, ¿no? Comparado, sí, no es que cueste muy poco, yo no lo puedo pagar. Comparado con la inversión de una central de generación eólica, el software SCADA no pesa, ¿no? Dale, sí, adelante. Sí, sí, aportes también, ojo, no es solo preguntas. Si alguien sabe más que yo, mejor. Solo para complementar un poquito el tema ese sobre lo que él preguntó. En realidad, así bien como colocaron que los sistemas industriales de empresas son cerrados, pero si el tema que te interesa es estudiar o saber cómo trabajar con herramientas formales de verificación, existen investigaciones en esa línea. Por ejemplo, en nuestro grupo de la Universidad de Santa Catarina hay uno de nuestros profesores que trabaja justamente con esto, no en el área de aerogenerador en particular, pero en realidad la investigación es la misma, en el área de petróleo, que en las plataformas de petróleo offshore, que es un problema muy complicado también. Entonces lo que hacen es
desarrollo justamente de sistemas de simulación que trabajan lo que se llama verificación formal, que es que tú creas mecanismos que prueban en forma de software todas las posibles fallas que podrían venir a pasar en un sistema, ¿tá? Y te muestran formalmente que el sistema está realmente inmune, que tiene todos, digamos, los elementos de seguridad. No sé que no va a fallar, porque si falla un elemento físico, falla, pero que eso no va a causar un problema, por ejemplo, que se caiga la torre o que mate a alguien o cosas por el estilo, ¿correcto? Entonces, eso existe. Si después te interesa, te paso el contacto de la universidad. ¿Okay? Muchas gracias, buen aporte también. Bueno, no habiendo más preguntas, me parece, no sé, ¿alguno más? No. ¿Estamos cumplidos? A ver, una más. Hola, Jorge. Y creo que la comentamos en algún curso que hicimos con IEEE. Se dicen energías verdes, pero el gran problema de los aerogeneradores es el aceite, porque el aceite de lubricación que tienen estos generadores tiene que ser en algún momento echado, y ese tiene que ser reciclado, y etcétera, etcétera. Entonces es algo a tomar en cuenta cuando se decide tomar esta opción para generar energía, ¿no? Se tiene que pensar en una planta que a futuro recicle este tipo de aceites. Bueno, una de las cosas, justamente, hablando del tema ambiental, como estos emprendimientos se propagandean como que son verdes y ecológicos, es cierto que no son 100% ecológicos, por cosas como tú acabas de decir, ¿no? Pero bueno, justamente por un tema de marketing, en este tipo de instalaciones se cuida muchísimo el tema ambiental, ¿no? Muchísimo. Tanto que si uno tira un papelito, así nomás te digo, uno va a hacer un trabajo y tira un papelito, ¿no? en la tierra nomás, ahí al lado de un aerogenerador, ya viene la gente de seguridad, sí, en serio, y te sacan, pero así, volando para afuera del parque. Son muy estrictos en eso, no porque no generen impactos ambientales, porque los generan, ¿ah? Pero es un tema más de marketing. Porque, a ver, si ellos se venden como ecológicos, tienen que ser ecológicos, ¿ah? Un detalle, para que tengas una idea, si uno va a hacer un trabajo eléctrico, ¿tá? Generalmente precisas energía eléctrica para tus equipos, pero tenés que sacar del servicio el aerogenerador para poder trabajar. ¿Cómo haces para alimentar un equipo que necesita energía eléctrica? Te llevas un grupo electrógeno. Para que tengas una idea, vos no podés entrar a ningún parque de estos eólicos, ¿no? Llevando un grupo electrógeno, si no llevas una bandeja antiderrame, arena para poder absorber en caso de que haya un derrame, bolsas para eliminar los residuos, y no sé qué cantidad de exigencias por un simple grupo electrógeno de, no sé, 1 kilovatio, una cosa así. ¿No? Son muy estrictos en ese sentido, muy estrictos. Y está bien, digo, no es solo marketing, sino que hacen las cosas bien. Bueno, a ver por ahí. Buenas, disculpe, ¿realizan mantenimiento no intrusivo a las turbinas eólicas? Mirá, buena pregunta. ¿Te tengo que decir lo que es políticamente correcto o la realidad? Los dos. ¿Ambos? Bueno. ¿Políticamente correcto? Sí, deberíamos hacer todo eso, ¿no? La realidad, nadie hace nada, ¿no? La realidad es que, lamentablemente, como decía hoy mi colega, no me acuerdo cómo se llama el muchacho de informática que habló hoy, la primera presentación del día de hoy, dice, la gente no considera mucho a la gente de software porque dice que son nerds y no sé qué. Algo similar, incluso dijo, esto no debería llamarse ingeniería, creo. Aunque les duela, porque uno tiene su corazoncito, somos eléctricos, ¿no? Los que hacemos mantenimiento, generalmente somos el último orejón del tarro. Nadie quiere hacer mantenimiento, nadie quiere gastar en mantenimiento porque dicen que es tirar plata, ¿no? Por eso, lo que tú decís es correcto, deberíamos hacer ese tipo de mantenimiento preventivo, pero no se hace. Generalmente se reacciona frente a fallas o se fijan periodos. Bueno, cada un año tengo que hacer algo, que hago una lista de cosas para hacer, ni siquiera sé si me sirven o no me sirven, pero eso es lo que estoy dispuesto a pagar. Es triste, pero es cierto. Va un poco en contra de la ingeniería, ¿no? Pero bueno, el que manda es el que firma el cheque para pagarte. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí creo que estaríamos, ¿no? Si no existen Bueno, más gracias. preguntas, vamos a terminar con la ponencia. Le vamos a entregar un certificado al ponente por parte de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones por su participación en el BETCON 2018.